Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales. Estoy en la huerta, he venido a coger hierbas para los conejos y también estoy viendo, que he estado viendo unos días ya, que por aquí ha habido algún ave rascando y no me gusta. Son gallinas que se escapan del cercado, de las gallinas donde están los caballos también, y caben por los agujeros de la valla. El pavo está enfadado, como siempre. Hasta hace poco no se habían estado colando en la huerta porque toda la parte de abajo de la valla estaba cubierta de hierbas, pero ahora parece que se han comido toda la hierba y ya ven los agujeros y han empezado a entrar y ahora empiezan a rascar aquí porque aquí la tierra está más húmeda, hay más insectos y demás que pueden comer. ¿Qué otra cosa que podemos hacer hoy o esta noche o pronto? Es cazar a todas esas gallinas para cortarles las plumas de un ala que evita que vuelen y así no saltan por encima de la valla de los caballos y así no entran aquí. Siempre hay algo que hacer. También vengo a dar de comer a las ocas, que ya están aquí esperando. No hay manera con el pavo, siempre viene a molestar. Si no es a mí, es a las ocas. Si no es a las ocas, es a las gallinas. Ya tengo mi cesta llena de hierbas para los conejos. Y otra cosa que queríamos hacer hoy, que Anika ya ha empezado, es cosechar flores de caléndula. ¿A ver, enseñaros, Anika? Como hemos tenido un otoño tan cálido, muchas flores de caléndula han florecido y hay bastantes. Usamos las flores de caléndula para hacer bálsamo hidratante corporal y para la cara y para los labios y para todo, para toda la piel. Y ya os enseñé hace unas semanas, hará como 40 días, os enseñé que hicimos esto mismo, cosechamos flores, las secamos y las pusimos en aceite de oliva virgen extra y ha estado macerando las flores en el aceite durante 40 días al sol y al sereno, que es lo que tienen que hacer. Se puede acelerar el proceso poniéndolas en calor, pero yo prefiero darles tiempo porque me parece que es mejor. Esas flores que secamos y pusimos en aceite hace 40 días ya están. Y vamos hoy a hacer bálsamo hidratante, que os quería enseñar cómo se hace. Pero ya que estamos, para reponer el aceite que vamos a usar hoy, vamos a empezar una tanda nueva. Y bueno, así veis todo el proceso en un día, en vez de tener que esperar 40 días. Para que veáis lo cálido que ha sido este otoño, tengo hasta girasoles en enero. I got peas. Voy a dar de comer a los conejos. Anika va a seguir cosechando y ahora nos reuniremos para hacer bálsamo en casa. Eso sí, la cantidad de hierba que tengo en la huerta no es normal.
pronto, porque realmente hasta febrero no voy a empezar a sembrar nada nuevo, pero claro, conviene empezar a quitar hierbas antes de febrero para poder sembrar entonces. Pronto empezará el trabajo de huerta, pronto. Que hablando de huerta, muchas veces recibo comentarios de cómo empezar una huerta, qué hay que hacer para empezar una huerta, y obviamente es algo bastante más extenso de lo que yo puedo concentrar en un comentario de YouTube. Y nosotras tenemos bastantes vídeos sobre huerta, pero hay mucho más contenido y mucho más material, mucha más información que adquirir sobre cómo empezar una huerta. Entonces os quiero recomendar a una persona que se llama Estela, que tiene un canal de YouTube, tiene Instagram y obviamente página web, que se llama Vida Verdi, y os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene varios cursos sobre cómo iniciar una huerta, tanto cómo iniciar una huerta familiar, que es el que estoy haciendo yo, tiene cómo planificar tus cultivos, tiene cómo hacer un mini huerto de aromáticas, tiene un club que por lo que tengo entendido ha cerrado hace poco y solo abre unas cuantas veces al año, con lo cual si estáis interesados apuntaros a su lista de correos porque ahí os enteraréis cuando vuelve a abrir. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene muchísimo contenido gratis en YouTube y también tiene mucho contenido muy bien explicado en su curso de Inicia una huerta familiar. Sobre todo se centra en la técnica de el no laboreo, de la huerta sin labrar o lo que llaman no dig en inglés, y lo explica muy bien. Bueno, os lo recomiendo 100% y os dejaré toda la información en la descripción de este vídeo. Lo de traer hierba a los conejos, intento hacerlo nada más dar de comer al resto de animales, sobre todo los caballos, porque si me entretengo un poco más de la cuenta, como hemos hecho ahora cogiendo flores, ya están las yeguas aquí que saben lo que pasa y me roban la hierba de la cesta. A ver cómo me las apaño para que no me roben y además grabar al mismo tiempo. ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡No! Vale. ¡No! ¡No! Ya está, son sobre todo las yeguas. Alazán tarda bastante más en comer y está un poco despistado. A ver, enséñanos. Para deshidratar las flores tenemos una deshidratadora, pero bueno, la deshidratadora es eléctrica y consume electricidad. Teniendo la cocina de leña encendida, prefiero deshidratarlas aquí. Hay que tener en cuenta que para conservar todas las propiedades de las flores, quieres evitar que se calienten por encima de los 42 grados. Obviamente aquí no es fácil de controlar la temperatura porque tampoco tengo un termómetro, pero yo lo que hago es ponerlo en este lado de la estufa, que es donde está más lejos del fuego, y le pongo el ventilador este para que se sequen más rápido y en un par de días están todas secas. Y cuanto más rápido se sequen, mejor. Vale, vamos a hacer el bálsamo hidratante de aceite de caléndula, que aquí tengo el aceite de caléndula que hicimos hace 40 días, que os enseñamos en un vídeo. Esto es flores de caléndula secas en aceite de oliva virgen extra y han estado aquí 40 días, probablemente un poco más de 40 días, al sol y al sereno, que quiere decir quietecitos y al sol. Hay gente que lo pone fuera para que esté
al sol directo, yo lo pongo aquí y me gusta más. Aquí están los rábanos del otro día, que ya creo que hoy los vamos a probar y ya los podremos meter en el frigorífico. Tienen buena pinta. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es filtrar este aceite, porque obviamente no vas a meter las flores en tu bálsamo, así que lo vamos a filtrar. Tengo aquí un tarro con un colador. Lo apretamos bien para que salga todo el aceite posible. Estas flores están secas y más de una vez me han preguntado, ¿no se puede hacer con flores frescas? Y claro que se puede. Pero las flores secas tienen mucha humedad, tienen agua y esa humedad puede hacer que tu aceite se enrancie mucho más rápido. Entonces yo realmente prefiero hacerlo con flores secas porque así el aceite dura mucho más y el bálsamo dura mucho más. También podrías tener el aceite de caléndula o de lo que sea. Esto lo puedes hacer con cualquier flor o aromática que quieras para las propiedades que estés buscando. Y podrías mantener el aceite como aceite, pero realmente cuanto antes hagas el bálsamo mejor, porque el aceite solo, pues no sé la química exacta, pero yo veo que las partículas de grasa del aceite están sueltas y están más abiertas al oxígeno y el oxígeno es lo que va a hacer que se enrancie el aceite, con lo cual cuanto antes hagas el bálsamo después de esos 40 días de maceración, mejor. El aceite se enranciará antes que el bálsamo, con lo cual hacer bálsamo va a hacer que dure mucho más. Vale, ya lo hemos filtrado lo que me ha cabido en este tarro y a filtrar el resto luego. Vamos a empezar a hacer el bálsamo. El bálsamo hidratante este lo hicimos el año pasado por primera vez y ahora es todo lo que usamos. En la piel ya no nos ponemos nada más que no sea este bálsamo. Este es de caléndula, pero el verano pasado hicimos uno de hipérico. El hipérico es otra flor que tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel y lo curioso del hipérico es que la flor hace que el aceite se ponga rojo, como esto, de un color increíble, ¿no? Y ya haciendo el bálsamo de hipérico se pone un color así rosado porque obviamente tiene cera de abeja. Que bueno, vamos a ver. Para hacer bálsamo hidratante por lo general se usan dos ingredientes, aceite y cera. En nuestro caso vamos a usar cera de abeja. Tenemos cera de abeja, esto es de un bloque de cera que le compramos al apicultor del pueblo hace poco y también viene en este formato que es en perlas, que es bastante más cómodo porque se funde mucho más rápido, pero tampoco nos queda mucho. Eso, por lo general se usan esos dos ingredientes, aceite, y el aceite puede ser lo que quieras, puede ser aceite de oliva virgen extra como estamos usando nosotras, porque como producimos aceite pues siempre tenemos abundancia de aceite y es lo que usamos, pero también se puede usar aceite de almendra, por ejemplo, o aceite de jojoba. Bueno, conviene que sean aceites fluidos, no como por ejemplo el aceite de coco que a temperatura ambiente, según qué temperatura ambiente, pero creo que es por debajo de los 25 grados, se vuelve sólido. Entonces eso va a hacer que tu bálsamo no se mantenga, digamos, constante la textura o la consistencia. Entonces conviene que sea un aceite fluido como es el aceite de oliva y luego con cera, imagino que puede ser otro tipo de cera, pero si es cera de abeja mejor. Esto es cera de abeja y luego le puedes poner otras cosas para que la consistencia sea un poco diferente, más cremoso, más lo que sea que estés buscando, y nosotros lo que hacemos es ponerle manteca de karité. Esto es manteca de karité, que esta es la textura que tiene, creo que tendría que hacer bastante calor para que esto se vuelva fluido. Esto le da una textura un poco más cremosa, pero el caso es que puedes hacerlo con tan solo dos ingredientes, aceite y cera, y las propiedades se las vas a aportar al bálsamo poniendo aromáticas, flores y quizá aceites esenciales que le puedes poner también para darle olor, para aportarle esas propiedades que tú quieres que tenga ese bálsamo. Las flores de caléndula tienen muchas propiedades muy beneficiosas para la piel, el hipérico también. No sé, yo pienso que en el mundo hay un montón de aromáticas y hierbas medicinales que son buenas para la piel
y creo que es muy bonito salir al campo y aprender qué flores o qué plantas son esas en tu zona. Siempre vas a poder cultivar algo, como por ejemplo nosotras cultivamos caléndula, pero el hipérico salimos al campo a buscarlo. Entonces, bueno, es bonito salir y aprender lo que hay en tu zona para hacerlo. Pero bueno, me callo, vamos a hacer el bálsamo. Para hacer el bálsamo, según la consistencia que quieres que tenga, ya sea, por ejemplo, para los labios, a lo mejor quieres que sea un poco más sólido, mientras que para el cuerpo, para untarte todo el cuerpo, a lo mejor quieres que sea un poco menos sólido, un poco más fluido. Nunca va a ser fluido, pero más blando. Bueno, yo creo que es cuestión de probar. Puedes hacer desde partes iguales, que te va a salir una consistencia bastante dura, pero es bueno para los labios, por ejemplo, hasta, no sé, 6 partes aceite, una parte de cera, por ejemplo. Y así, el caso es que pruebes tú los diferentes ratios para ver qué consistencia es la que más te gusta. Pero bueno, vamos a hacer el bálsamo. Es muy simple. Vamos a hacer aquí la mezcla. Quieres hacerlo en un tarro que luego puedas poner al baño María. Tengo una olla con agua hirviendo en la cocina de leña ahora y vamos a llenar esto de los ingredientes y luego lo vamos a poner al baño María para que se funda todo y se mezcle todo bien. Y conviene también tener todos los tarros donde vas a meter tu bálsamo preparados, limpios, porque los necesitarás bastante pronto. Ya tenemos aquí el aceite con cera de abeja y manteca de karité y lo vamos a poner ahora al baño María. Puedes ponerle aceites esenciales para darle olor y también las propiedades que tenga ese aceite esencial. A mí me gusta sin olor, pero creo que a algún tarro le pondremos un poco de olor porque realmente a mí, por ejemplo, de lavanda me gusta mucho para ponerme en la cara por la noche, porque la lavanda tiene propiedades buenas para dormir bien, entonces ese olor a lavanda creo que me ayuda a dormir y bueno, y me gusta mucho el olor. Pero bueno, el aceite esencial no lo quieres poner hasta el final, porque el calor puede hacer que el aceite esencial pierda propiedades y sobre todo aroma. Al final es cuando le pones el aceite esencial. Pero bueno, vamos a ponerlo al baño María y tardará un rato, tarda por lo menos, no sé, 15-20 minutos. Vamos. Aquí tenemos es una olla y le he puesto una cosita ahí abajo que tengo, creo que es de una tetera. Es de una tetera como para filtrar el té, pero bueno, eso es para que no esté el tarro directamente en contacto con el calor en el fondo de la olla. Ya está, el calor del agua va a hacer que empiece a fundirse la cera, eso es lo que queremos para que esté todo bien mezclado y homogéneo y así se haga un buen bálsamo. Hemos llenado los tarros que hemos podido. Tengo aquí aceite esencial de lavanda que le voy a poner... ¿A cuántos le pongo, Mónica? A 2. Depende de cómo de oloroso lo quieras, pero vas a querer añadir más de lo que piensas que es necesario porque realmente como que el aroma se pierde. Vamos a remover un poco. No lo quieres tapar hasta que esté frío del todo porque si lo tapas ahora cuando está caliente se va a condensar la humedad del aire que quede atrapado dentro del tarro y entonces bueno, habrá humedad en tu bálsamo y hace que se enrancie antes. Pero bueno, tengo aquí otra tanda más para hacer uso de todo el aceite de caléndula que hemos hecho y ya tenemos la próxima tanda de aceite en proceso que estamos secando las flores, o sea que vamos a tener bastante aceite y os digo, un tarro de estos, ¿cuánto nos dura, Anika? ¿Un mes? Como poco.
Un mes, sí. En verano... En verano dura menos, porque en verano nos lo ponemos después de la piscina. Suena contradictorio, pero el agua, la verdad, a mí me seca la piel. Voy a poner ahora este en la misma olla al baño María y llenaremos el resto de tarros que podamos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.